El sol de verano castigaba las tierras rojizas del Bajío, cuando los gritos resonaron una vez más por la casa de adobe, cubierta de tejas oscuras. Violeta se encogió en un rincón de la cocina de tierra apisonada, sus brazos delgados protegiendo su rostro, mientras la vara de membrillo de su padre cortaba el aire con un silbido cruel. «Chamaca desdichada, naciste para avergonzarme, ¿verdad?». La voz áspera de Ignacio Robles resonaba entre las paredes agujereadas, mientras su esposa Constanza observaba en silencio, los labios apretados en una línea dura de aprobación. «Eres un castigo de Dios, eso es lo que eres». A los 16 años, Violeta cargaba sobre sus hombros encorvados el peso de ser diferente. Su piel era más clara que la de sus hermanos, casi translúcida bajo el sol implacable. Su cabello era de un rubio cobrizo que ningún otro miembro de la familia poseía, y sus ojos verdes delataban un origen que la familia prefería olvidar. En el interior de México de los años 1880, donde las haciendas de café se extendían como mares verdes hasta donde la vista alcanzaba, ser hija bastarda en una familia pobre era una marca de vergüenza que ella llevaba en su propia apariencia. La casa estaba en un camino de tierra que conectaba el pueblo de San Juan del Río con las haciendas del interior, rodeada de árboles de capulín y guayaba que se mecían con el viento cálido. El olor a tierra seca después de la lluvia se mezclaba con el aroma dulce del piloncillo que Constanza hacía para vender en el mercado del pueblo. Pero para Violeta, aquel lugar que debería ser un hogar, era una prisión donde cada día traía nuevas humillaciones. Las palizas venían por cualquier motivo. Si derramaba agua de la jarra, recibía un golpe. Si tardaba en el arroyo lavando ropa, recibía un golpe. Si miraba a Ignacio a los ojos cuando él hablaba, recibía un golpe por atrevimiento. Si bajaba los ojos, recibía un golpe por falta de respeto. No había una forma correcta de existir en esa casa. No había manera de complacer. No había paz. Las marcas en el cuerpo de Violeta contaban la historia de años de violencia, cicatrices en la espalda donde la vara había dejado marcas permanentes, un dedo torcido que nunca sanó bien después de que Ignacio lo pisara cuando ella tenía 10 años. Una pequeña falla en el cuero cabelludo donde el cabello ya no crecía. Recuerdo de cuando Constanza le había jalado los cabellos con tanta fuerza que le arrancó un puñado de raíz. «Nunca vas a conseguir marido, ¿oíste bien?». Constanza escupió las palabras como si fueran veneno mientras removía el cazo de hierro en la estufa de leña. «Ningún hombre va a querer a una bastarda como tú. Es mejor que te vayas acostumbrando a vivir de la caridad ajena. Cuando tu padre y yo muramos, tendrás que arreglártela sola, porque tus hermanos no van a mantener a una vagabunda». Las palabras caían sobre Violeta como piedras, cada una abriendo un nuevo corte en su alma ya herida. Sus hermanos menores, Antonio y José, se reían cuando ella pasaba, imitando su forma de andar o haciendo bromas crueles sobre su apariencia. Antonio, con solo 12 años, ya había aprendido la crueldad de su padre. A veces la empujaba a propósito, solo para verla caer. José, 2 años menor, le escupía cuando Constanza no estaba mirando, llamándola bastarda apestosa. Era como si toda la familia hubiera hecho un pacto silencioso para recordarle a diario que ella no pertenecía a ese lugar. Hasta el vecindario lo sabía. Doña Benita, que vivía en la casa de al lado, desviaba la mirada cuando Violeta pasaba, como si mirarla fuera contagioso. Don Joaquín, el dueño de la tienda del pueblo, le cobraba más caro cuando era ella quien hacía las compras, como si su presencia ensuciara las mercancías. Por la noche, cuando los grillos cantaban en el patio y el viento mecía las hojas del mango, Violeta se escondía debajo de la cama de petate y lloraba en silencio, soñando con un lugar donde pudiera ser simplemente ella misma. A veces,
Soñaba que despertaba en una casa diferente, con personas diferentes, con un nombre diferente. A veces soñaba que moría y finalmente encontraba paz. El espejo roto de la habitación de las muchachas le devolvía una imagen que había aprendido a odiar. Los labios demasiado finos, la nariz demasiado pequeña, la frente alta cubierta de pecas que parecían manchas de suciedad, los ojos verdes que delataban su diferencia. Cada mañana era una nueva confirmación de que ella era exactamente lo que la familia decía, una aberración, un error del destino que fue arrojado en medio de esa casa para atormentar a gente honesta. Pero había momentos raros, como lluvia en el desierto en plena sequía, en que Violeta sentía algo diferente dentro del pecho. Cuando cuidaba las gallinas en el patio y ellas comían maíz de su mano, confiando en ella. Cuando ayudaba a lavar la ropa en el arroyo al amanecer y veía el sol naciendo dorado sobre las colinas, cuando observaba el atardecer teñir el cafetal de rojo y oro, y el mundo parecía demasiado grande para tanta tristeza. En esos momentos, una voz le susurraba bajito en su corazón que quizás, solo quizás, ella era más de lo que esas personas podían ver, que quizás había un lugar en el mundo donde ella pudiera pertenecer, que quizás la vida no era solo eso, golpes, gritos y humillaciones sin fin, pero esos momentos eran raros y pasaban rápido, barridos por la brutal realidad de su existencia. El otoño seco del altiplano trajo consigo una noticia que cambiaría para siempre el rumbo de la vida de Violeta. El coronel Donato Solís, un hacendado viudo conocido en la región por su riqueza y poder, había buscado a la familia Robles con una propuesta inusual. Era una tarde de marzo cuando el carruaje se detuvo frente a la humilde casa de los Robles. Violeta estaba en el patio tendiendo ropa cuando vio el elegante vehículo, tirado por 2 caballos bayos, contrastando con la pobreza del lugar. Un hombre alto bajó, vestido con ropa de trabajo limpia y bien planchada, sombrero de cuero de ala ancha protegiendo su rostro del sol. Ignacio salió corriendo de la casa, limpiándose las manos sucias en los pantalones, la espalda encorvada en una reverencia que Violeta nunca había visto antes. Era así como los pobres se inclinaban ante los poderosos en aquella región donde el café era rey y los hacendados eran emperadores. «Coronel Donato, qué honor tener a usted aquí». Ignacio hablaba con una humildad empalagosa que contrastaba con su crueldad habitual. «Pase, pase, por favor. Constanza, corre, prepara un café para el coronel». Violeta se escondió detrás del tendedero, observando. Conocía al coronel Donato Solís de vista. Todos en la región lo conocían. Dueño de la hacienda La Buena Esperanza, una de las mayores productoras de café del valle. Era respetado no solo por su riqueza, sino por su reputación de hombre justo. Nunca usaba el látigo con sus campesinos, decían. Pagaba salarios decentes, no permitía que los mayordomos abusaran de los trabajadores, pero también decían que era un hombre reservado, duro, que sonreía poco desde que había perdido a su esposa 3 años antes. Un viudo con 4 hijos pequeños, viviendo solo en aquella casa grande, tratando de administrar una hacienda y criar niños sin madre. Ignacio recibió al hombre en la sala de visitas, la mejor habitación de la casa, lo que no significaba mucho. Había 2 sillas de paja, una mesa tosca y una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la pared. Constanza apareció con café recalentado en tazas desportilladas y piloncillo troceado en un plato de porcelana agrietado. «Coronel, usted nos honra con su presencia». Constanza hablaba con una dulzura falsa que le dio náuseas a Violeta. Era la misma mujer que horas antes había llamado a Violeta desgracia y bastarda, ahora todas sonrisas y salamerías. «No vine de visita social», dijo Donato, su voz grave cortando las formalidades. Era un hombre directo, sin rodeos.
Vine a hacer una propuesta de negocios. Desde el patio, Violeta no podía oír todo, pero captaba frases sueltas que hacían latir su corazón más rápido. Necesito a alguien para cuidar la casa grande. 4 hijos necesitan manos de mujer. Oí decir que ustedes tienen una muchacha en edad de trabajar. La sangre de Violeta se heló. Estaban hablando de ella, estaban negociando su destino como si fuera un saco de café o una cabeza de ganado. Ignacio recibió al hombre en la sala, sentándose en la orilla de la silla, claramente incómodo en presencia de alguien tan por encima de su posición social. Pero sus ojos brillaban. Violeta conocía ese brillo. Era el mismo que tenía cuando cerraba un buen negocio en el mercado. Violeta es trabajadora, sí, señor coronel, dijo Ignacio, la voz arrastrada tratando de sonar importante. Sabe hacer todo lo que una mujer necesita saber. Cocina, que es una maravilla. Cose, lava, plancha, cuida niños. Y es fuerte. Aguanta trabajo pesado. La voz de su padre transformaba su vida en una lista de mercancías ofrecidas al comprador. No mencionaba las palizas, no mencionaba las humillaciones, no mencionaba que trataban a su propia hija peor que a un animal. ¿Es su hija legítima?, preguntó Donato y hubo un silencio pesado. Es hija de mi mujer, respondió Ignacio con cuidado, de una relación anterior, pero la crié como si fuera mía. La mentira salió fácil de su boca. En realidad, él nunca la había criado como hija, la había criado como esclava. Todavía no estoy hablando de matrimonio, aclaró Donato, y Violeta sintió algo hundirse en su pecho. Claro que no. ¿Quién se casaría con ella? Primero quiero ver cómo se adapta al trabajo, cómo reaccionan los niños a ella. Mis hijos perdieron a su madre muy pequeños. Son difíciles, necesitan firmeza, pero también cariño. Si funciona, si ella demuestra ser buena para ellos y para la casa, entonces hablaremos de un arreglo más permanente. Su voz llevaba una seriedad que hizo que el aire de la sala se volviera más pesado, como antes de una tormenta. Él no estaba prometiendo amor o romance, estaba proponiendo una prueba, un período de experiencia, como si estuviera contratando a una sirvienta. Constanza intervino con una sonrisa forzada, sus dientes manchados asomando. Claro, coronel. La muchacha se esforzará por cumplir el trabajo. Ella sabe cuál es su lugar. Nunca nos ha dado problemas en ese sentido, siempre obediente. Otra mentira. Violeta recibía palizas diarias justamente porque, según ellos, daba problemas, no obedecía, era terca, era respondona. Lo que Constanza realmente quería decir era que Violeta sabía ser invisible, sabía no molestar, sabía aceptar cualquier cosa que le ofrecieran porque no tenía elección, que ella estaba tan agradecida por cualquier migaja de amabilidad que sería la sirvienta perfecta. ¿Cuánto piensa pagar?, preguntó Ignacio, llegando a lo que realmente le interesaba. ¿Pagar? Donato levantó una ceja. Pensé que estábamos hablando de un arreglo de trabajo con posibilidad de matrimonio en el futuro. No estoy comprando una esclava. Si la muchacha se casa conmigo eventualmente, ella será mi esposa, no mi empleada. Pero puedo ofrecer una cantidad mensual a la familia mientras esté en periodo de prueba. Digamos 5,000 pesos al mes. 5,000 pesos era una fortuna para la familia Robles. Ignacio casi se ahoga con el café. 5,000 pesos. Daría para comprar comida para un mes entero y aún sobraría. Y estarían libres de Violeta, libres de la vergüenza andante que ella representaba. Cerrado, dijo Ignacio demasiado rápido, sin consultar siquiera a la muchacha en cuestión. ¿Cuándo quiere usted que se vaya? Mañana temprano mandaré a mi mayordomo a buscarla al amanecer. Que traiga lo que tenga de pertenencias. Donato se levantó, se puso el sombrero y salió sin más ceremonias. No pidió conocer a Violeta, no preguntó si ella estaba de acuerdo, no le importó su opinión. Para él, en ese momento,
Ella era solo una solución para un problema, una casa desorganizada e hijos sin madre. Cuando el carruaje partió, levantando polvo en el camino, Ignacio y Constanza se volvieron hacia el patio, donde Violeta aún estaba escondida detrás del tendedero. «¿Oíste todo, chismosa?», gritó Ignacio. «Mañana te vas, y si haces alguna tontería allá, si avergüenzas a esta familia, yo regreso y te rompo los huesos. ¿Oíste bien?». Violeta asintió en silencio, pero por dentro algo había cambiado. Por primera vez en su vida, ella sintió algo más que terror. Sentía esperanza, miedo mezclado con alivio. No sabía con certeza. Aquella noche, mientras la familia discutía en la cocina cómo gastarían los 5,000 pesos mensuales que el coronel pagaría, Violeta se refugió en el patio bajo las estrellas del interior. La Vía Láctea se extendía sobre su cabeza como un río de luz, y ella se preguntó si algún día podría ser libre para soñar sin miedo. La perspectiva de salir de aquella casa le traía, al mismo tiempo, alivio y terror. Al menos no recibiría más palizas todos los días. Al menos no iría más a Constanza llamándola bastarda todas las mañanas. Al menos no vería más la mirada de asco de Ignacio. Pero, ¿qué le esperaba en la hacienda La Buena Esperanza? Sería solo otra forma de prisión, otro lugar donde no pertenecería. El acordeón distante de alguna fiesta en el vecindario tocaba una tonada melancólica que se mezclaba con el canto de los sapos en el pantano. Violeta cerró los ojos y trató de imaginar cómo sería vivir en una casa grande. ¿Cómo serían los 4 niños que tendría que cuidar? ¿Cómo sería trabajar para un hombre que todos respetaban, pero que ella no conocía? Donato Solís tenía fama de justo, pero también de exigente. Decían que esperaba mucho de sus trabajadores, que no toleraba la pereza o el descuido, pero también decían que nunca gritaba sin motivo. Nunca levantaba la mano a nadie, trataba a todos con una firmeza respetuosa. ¿Sería posible trabajar para alguien que no golpeara? ¿Existían realmente personas así? Violeta tenía 16 años y nunca había conocido una autoridad que no usara la violencia como herramienta de control. Para ella, poder y golpes eran sinónimos. «Te vas mañana mismo», anunció Ignacio cuando ella entró en la casa, la voz ya más fría ahora que el negocio estaba cerrado. «El coronel Donato mandó decir que la carreta pasa aquí al amanecer para recogerte. Puedes ir arreglando tus trastos». No había discusión posible, no había espacio para sus opiniones o miedos. A los 16 años, Violeta sería entregada como una carga a un hombre que ni siquiera la conocía, con la esperanza de que pudiera ser útil de alguna manera. Violeta pasó la noche en vela, guardando sus pocas pertenencias en un bulto de tela. No tenía mucho. 2 cambios de ropa, uno de trabajo remendado y otro menos gastado para los domingos. Un rosario que había pertenecido a su abuela, la única persona que había sido amable con ella antes de morir cuando Violeta tenía 8 años. Un pedazo de cinta azul descolorida que guardaba escondido debajo del colchón, recuerdo de un tiempo en que aún creía que podría ser bonita. Y nada más. 16 años de vida cabían en un bulto que pesaba menos que un saco de harina. Sentada en la cama de petate, mirando el techo de palma, donde las arañas hacían telarañas en los rincones, Violeta se permitió, por primera vez en años, sentir algo más que miedo y tristeza. Se permitió sentir un hilo muy fino de esperanza. Quizás, solo quizás, la vida pudiera ser diferente. Quizás hubiera un lugar donde ella no fuera solo la bastarda, la desgracia, el error. El amanecer llegó teñido de rosa sobre las colinas, y con él llegó la carreta de la hacienda La Buena Esperanza. Violeta estaba sentada en el umbral de la puerta, con el bulto en el regazo, esperando desde que los primeros rayos de luz rompieron la oscuridad. No había dormido. No había logrado cerrar los ojos, oscilando entre el terror de lo desconocido y el alivio de partir.
El hombre que conducía la carreta se presentó como don Martín, mayordomo de la hacienda. Era un hombre bajo y moreno de unos 50 años, cabello canoso escapándose del sombrero de palma. Tenía ojos bondadosos que contrastaban con la dureza de su rostro quemado por décadas de sol. «El patrón me mandó a buscar a la señorita», dijo quitándose el sombrero en una demostración de respeto que sorprendió a Violeta. Hacía tanto tiempo que nadie se dirigía a ella con cortesía que casi no supo cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a chamaca desdichada, bastarda, nunca señorita. La despedida fue rápida y sin emoción. Ignacio entregó a su hija, si es que podía llamarla así, como quien entrega un animal que ya no quiere criar. Ni la miró a los ojos. Constanza ni salió de la cocina donde preparaba el desayuno. Los hermanos aún dormían o fingían dormir. Era como si ella nunca hubiera existido en aquella casa. Violeta subió a la carreta sin mirar atrás. No había nada allí que quisiera recordar. Ningún motivo para la nostalgia, solo cicatrices físicas y emocionales que llevaría para siempre. Mientras la carreta traqueteaba por el camino de tierra, Violeta observaba el paisaje transformarse. Dejaron atrás las casas pequeñas y apretadas de los alrededores del pueblo y entraron en el corazón del valle, donde haciendas inmensas se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El rojo de la tierra daba paso al verde intenso de los cafetales bien cuidados. El olor también cambió, menos humo y polvo, más pasto fresco y tierra húmeda. «El patrón es un buen hombre», dijo don Martín sin quitar los ojos del camino. La voz ronca, pero amable. Perdió a la patrona hace 3 años y desde entonces anda medio callado, pero nunca maltrató a nadie. Trata a todo el mundo con respeto, desde el campesino más joven hasta yo que soy viejo aquí. Los muchachos son buenos también, solo están necesitando el cuidado de una mujer. La casa anda medio desorganizada, sin dueña. ¿Sabe cómo es?» Sus palabras llevaban una bondad a la que Violeta no estaba acostumbrada a oír, como si estuviera tratando de tranquilizarla, preparándola para lo que venía. «¿Los niños son difíciles?», Violeta se atrevió a preguntar con la voz baja, casi un susurro. Tenía miedo hasta de hacer preguntas, condicionada por años de ser castigada por hablar. Don Martín pensó un poco antes de responder. «Difíciles no es la palabra correcta, están perdidos. Augusto el mayor intenta ser hombre antes de tiempo, carga con todo. Francisca, la niña de 8 años, se quedó muda después de que murió su madre. No habla con nadie, solo con sus hermanos a veces. Pedro es travieso. Hace travesuras para llamar la atención, y Rosa, la más pequeña, casi no recuerda a su madre. Busca regazo en cualquier mujer que aparece». Cada descripción era como una pieza de rompecabezas, encajando en la mente de Violeta. Niños heridos, niños que perdieron a su madre, niños que de cierta forma ella entendía, porque ella también era una niña herida, solo que por razones diferentes. La hacienda. La Buena Esperanza apareció en el horizonte como algo salido de un sueño. La casa grande era de adobe, pintada de blanco, con una amplia galería de madera oscura rodeada de columnas torneadas. Había ventanas altas con persianas verdes, un tejado de tejas rojas bien conservado y una chimenea de ladrillos soltando una fina línea de humo. Alrededor de la casa, jardines descuidados mostraban señales de lo que un día había sido una belleza organizada. Rosales silvestres crecían sin poda, claveles peleaban con la maleza, jazmines se entrelazaban en la cerca. Era como si la propia casa estuviera de luto, dejándose descuidar en ausencia de su dueña. Más allá de la casa, corrales bien construidos albergaban ganado lechero. Más adelante, las casitas de los trabajadores, transformadas después de la abolición de la esclavitud, formaban una pequeña aldea, y extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba,
los cafetales verdes salpicados de rojo, donde las cerezas maduraban. Era un mundo completamente diferente al que Violeta conocía, un lugar donde hasta el aire parecía más limpio, más ligero, cargado de posibilidades en lugar de amenazas. Donato Solis estaba en la galería cuando llegó la carreta, apoyado en una de las columnas con los brazos cruzados. Usaba pantalones de drill y una camisa blanca con las mangas arremangadas, mostrando antebrazos fuertes y bronceados. El cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando algunas mechas canosas en las sienes que le daban un aire de distinción. Sus ojos eran castaños y serios, pero no llevaban la crueldad que ella estaba acostumbrada a ver en Ignacio. «Llegaron bien», dijo él bajando los escalones de la galería. No sonrió, pero tampoco demostró la repulsa que Violeta esperaba ver cuando la mirara por primera vez. Sus ojos la estudiaron por un momento, no con lujuria o desprecio, sino con una evaluación práctica, como quien examina un caballo que está pensando en comprar. Pero había algo diferente en esa mirada. Quizás curiosidad, quizás solo cansancio. Violeta mantuvo los ojos bajos como había aprendido a hacer. No mirar a los ojos de los superiores, no llamar la atención, ser invisible. «Martín, lleva sus cosas al cuarto de atrás», ordenó, señalando el pequeño bulto que contenía todas las pertenencias de Violeta. «Y usted, muchacha, venga conmigo que le voy a mostrar la casa y explicar lo que tiene que hacer». Su voz era firme, pero no agresiva. Tenía el tono de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, pero sin crueldad. Era el tono de un patrón, no de un tirano. Violeta siguió a Donato a través de la casa, con los ojos muy abiertos ante tanto espacio y confort. El suelo de la sala era de tablas anchas de madera encerada. Había muebles de palo de rosa, una mesa de comedor grande, sillas con asiento de cuero, un aparador con cajones tallados, cortinas de encaje colgaban de las ventanas para filtrar la luz del sol. Y todo tenía un buen olor a cera de abeja y lavanda, mezclado con algo indefinible, el olor de una casa que un día había sido feliz. Pero también había señales de descuido, polvo acumulado en los rincones, cortinas que necesitaban ser lavadas, un jarrón roto aún en el suelo de la sala, como si nadie hubiera tenido el valor de limpiarlo. La casa respiraba abandono, nostalgia, luto. En los pasillos, retratos de la difunta esposa sonreían desde las paredes. Eulalia Solís. Era una mujer morena y delicada, de mirada dulce y sonrisa suave. En los retratos sostenía bebés, estaba rodeada de niños, miraba a su marido con obvia adoración. Era lo que la gente llamaba una bella mujer, y su ausencia pesaba sobre la casa como una sombra permanente. Violeta sintió un punzón de algo. ¿Sería envidia? ¿Inadecuación? Aquella mujer había sido amada. Aquella mujer había sido importante, y Violeta estaba allí para intentar llenar un vacío que sabía ser imposible de llenar. Los muchachos se despiertan a las 5:30. Explicó Donato mientras le mostraba la amplia cocina con su estufa de leña, su gran mesa de palo de rosa y sus estantes llenos de ollas de cobre. Augusto tiene 10 años, Francisca 8, Pedro 6 y Rosa acaba de cumplir 4. Hacen el desayuno, pan con mantequilla, café con leche. A veces hay pan o pan de maíz, nada muy complicado. Él hablaba mientras caminaba y Violeta lo seguía intentando absorber cada información. La cocina era más grande que toda la casa donde había crecido. Tenía una despensa con estantes llenos de latas y frascos. Tenía una estufa enorme con 6 quemadores. Tenía un fregadero de piedra con agua corriente proveniente de un manantial en el cerro. Después del desayuno, Augusto y Francisca van a la escuela en la hacienda vecina.
Doña Leopoldina da clases a los hijos de los hacendados de la región. Pedro y Rosa se quedan aquí. Usted los va a cuidar, va a hacer la limpieza de la casa, preparar el almuerzo. Por la tarde, cuando los mayores regresan, cuida a los 4 mientras yo trabajo en los cafetales. Donato se detuvo y la miró directamente por primera vez. No espero perfección, espero esfuerzo. Espero que trate a mis hijos con cariño, que mantenga la casa limpia y que cocine comida decente. Si tiene dudas, pregunte. Si rompe algo, cuénteme. No me gusta la mentira y no me gusta la pereza, pero tampoco grito sin motivo y no levanto la mano a nadie. ¿Entendió? Violeta asintió aún, sin poder mirarlo directamente. Las palabras «no levanto la mano a nadie» resonaban en su mente como una promesa de paz. ¿Sería verdad? ¿Existían realmente personas así? «Puede hablar», dijo él, y había una gentileza inesperada en su voz. «No la voy a castigar por hacer preguntas». «Sí, señor», Violeta logró murmurar. «Entendí». El cuarto que ocuparía estaba en la parte de atrás de la casa, pequeño, pero infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera tenido. Había una cama de verdad, no un petate en el suelo, sino una cama con colchón de paja y una colcha de retazos limpia. Había una cómoda vieja, pero sólida, con 3 cajones, una ventana que daba a un huerto de capulines y naranjos, un crucifijo en la pared y privacidad, una puerta que cerraba un espacio solo para ella. Era más de lo que jamás había tenido para llamar suyo. Violeta sintió algo apretarse en su pecho. Sería gratitud, esperanza, miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad. La rutina es simple, continuó Donato con las manos en la espalda mientras hablaba. Despertar a las 5, preparar el desayuno, cuidar a los niños y la casa durante el día, preparar almuerzo y cena. Los domingos vamos a misa en la capilla de la hacienda vecina y después hay un almuerzo especial. Es el único día que no trabajo en los cafetales, así que paso más tiempo con los muchachos. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus próximas palabras. Usted come los domingos, se sienta a la mesa con nosotros. Es tradición aquí desde mi padre, en el Día del Señor. Todos los que viven bajo este techo son iguales ante Dios. La palabra iguales sonó extraña a los oídos de Violeta. Ella nunca había sido igual a nadie. Siempre había sido menos, siempre había sido el error, la bastarda, la desgracia. En aquella primera noche, Violeta cenó sola en la cocina mientras la familia comía en el comedor. Su lugar había sido establecido sin palabras. No era familia, no era invitada, era empleada. Pero la comida era abundante. Arroz, frijoles, carne de olla con papas, col salteada. Y nadie la apresuró, nadie la regañó, nadie le escupió. Después de la cena, mientras lavaba los trastes en el fregadero de piedra, ¡qué lujo, agua corriente! Violeta oyó a Donato conversar con sus hijos en la sala. Su voz era paciente, incluso cuando ellos hacían travesuras. Firme cuando necesitaba corregir algún comportamiento, pero nunca cruel o violenta. «Pedro, no tires la comida. La comida es sagrada, fruto del trabajo de mucha gente». «Augusto, ayuda a tu hermana a subir a la silla. Un hombre siempre ayuda a quien lo necesita». «Rosa, mastica bien antes de tragar. No tengas prisa». Era un padre de verdad, no un verdugo como Ignacio Robles. Y por primera vez, Violeta sintió algo peligroso crecer en su pecho. Esperanza. El primer encuentro con los niños ocurrió a la mañana siguiente, cuando bajaron para el desayuno. Violeta se había despertado a las 4:30, ansiosa, y había preparado café fresco, pan calientito que encontró en la despensa y huevos revueltos con olor a mantequilla. Bajaron en estampida. Augusto al frente intentando imponer orden, Pedro corriendo y gritando.
Rosa detrás de él, tropezando con su camisón largo, y Francisca, por último, silenciosa como un fantasma. Augusto tenía 10 años, pero parecía más viejo. Llevaba sobre sus hombros delgados el peso de ser el hombre de la casa en ausencia de su padre durante el día. Tenía los ojos castaños y serios de Donato, pero la sonrisa, cuando rara vez aparecía, era dulce como la de su madre en los retratos. Pedro era todo energía contenida. 6 años de pura travesura, cabello erizado, rodillas siempre raspadas, una sonrisa pícara que mostraba un diente faltante. Era el tipo de niño que necesitaba límites firmes y amor en dosis iguales. Rosa era demasiado pequeña para sus 4 años. Flacucha, con ojos enormes que parecían haber visto demasiadas cosas para una niña tan pequeña. Sostenía una muñeca de trapo gastada, como si fuera un salvavidas. Y Francisca estaba atormentada. 8 años de silencio pesado, cabellos oscuros que caían sobre su rostro, escondiendo sus ojos, movimientos lentos, calculados, como si estuviera siempre esperando un golpe que nunca venía, pero que ella aún temía. «¿Quién es usted?», preguntó Augusto deteniéndose en el umbral de la cocina y estudiando a Violeta con desconfianza. «¿Va a ser nuestra nueva madre?». La pregunta hizo que el silencio cayera sobre la cocina como una manta pesada. Donato, que entraba detrás de sus hijos, interrumpió antes de que Violeta pudiera responder. «Ella los va a cuidar mientras yo estoy trabajando», dijo él, la voz más baja de lo normal. «No es la madre de ustedes. Ustedes ya tuvieron una madre, y ella fue la mejor madre del mundo. Violeta va a ayudar con la casa y con ustedes, pero no está aquí para reemplazar a nadie. ¿Entendieron?». Las palabras dejaron claros los límites y las expectativas, pero también protegieron a Violeta de falsas esperanzas y protegieron a los niños de falsas promesas. «¿Pero nos puede gustar?», preguntó Rosa con la inocencia brutal de las niñas pequeñas. Donato miró a Violeta por un momento y algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso, un reconocimiento de que aquello sería más complicado de lo que cualquiera imaginaba. «¿Pueden?», dijo él finalmente. «Si ella es buena con ustedes, pueden quererla, sí». Y así comenzó la danza delicada de la aproximación. Violeta sirvió el desayuno con manos temblorosas, esperando críticas, esperando rechazo. Pero los niños comían con hambre, y hasta Pedro, que inicialmente hacía gestos de disgusto por todo, pidió más huevos. Solo Francisca casi no comió nada. Se sentó a la mesa, empujó la comida por el plato, miró a Violeta con ojos que parecían acusadores, como si la simple presencia de otra mujer en aquella casa fuera una traición a la memoria de su madre. Violeta entendió aquella mirada. Conocía bien el sentimiento de tener a alguien intentando ocupar un lugar que no le pertenecía. Conocía la rabia impotente de no poder cambiar las cosas. Conocía el dolor que se transforma en rechazo preventivo. Te rechazo antes de que me rechaces. Después del desayuno, Augusto y Francisca se prepararon para la escuela. Donato los llevaría en la carreta antes de ir a los cafetales. Pedro y Rosa se quedarían con Violeta. «Compórtense», dijo Donato antes de salir, mirando severamente a los 2 menores. «¿Y usted?», se volvió hacia Violeta. «Cualquier problema, mándeme a llamar con Martín. No necesita aguantar faltas de respeto». Y entonces él partió, dejando a Violeta sola con 2 niños que la miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los primeros días en la hacienda La Buena Esperanza fueron como aprender a andar de nuevo. Violeta se despertaba antes de que saliera el sol, el cuerpo aún tenso, esperando golpes que no venían. Preparaba el desayuno con manos temblorosas, esperando críticas que nunca llegaban. Cuidaba a los niños como si anduviera con pies de plomo, esperando el momento en que todo se derrumbaría. Pero los días pasaban y los golpes no venían.
Donato iba a los cafetales temprano y volvía al atardecer, cansado, pero nunca cruel. Cuando ella quemaba el arroz, él simplemente decía, «Mañana ponle menos fuego». Cuando ella olvidaba regar las plantas de la galería, él señalaba, «Las flores también tienen sed». Correcciones simples, sin gritos, sin varas, sin humillaciones. Era tan diferente que Violeta no sabía cómo procesarlo. Pedro fue el primero en acercarse de verdad. Al tercer día, mientras ella barría el patio, él apareció con un sapo en las manos, los ojos brillando de travesura. «Mira lo que encontré en el arroyo». Violeta casi dejó caer la escoba. En la casa de los Robles, mostrar sapos era motivo de paliza, trayendo suciedad adentro, chamacos sin vergüenza. Pero aquí, en ese momento, ella vio solo a un niño de 6 años, orgulloso de su descubrimiento. «Es bonito», dijo ella, y no estaba mintiendo. El sapo era verde con manchas doradas. «Pero debe extrañar a su familia. ¿Qué tal si lo devolvemos al arroyo?» Pedro pensó por un momento, luego asintió. «¿Vienes conmigo?» Y así, por primera vez, Violeta fue incluida. Caminaron juntos hasta el arroyo, Pedro parloteando sobre sapos y peces y todas las cosas que un niño de 6 años considera importantes. Cuando soltaron al sapo de vuelta en el agua, él tomó la mano de ella naturalmente, como si fuera la cosa más normal del mundo. Aquel toque, pequeño, inocente, confiado, rompió algo dentro de Violeta. Nadie nunca había sostenido su mano con ternura. Y ella lloró allí a la orilla del arroyo, mientras Pedro la miraba confuso. «¿Por qué estás llorando? El sapo está feliz ahora». «Yo también estoy feliz», dijo ella. Y era verdad. Rosa fue la segunda. La pequeña de 4 años tenía una necesidad constante de regazo, de afecto, de presencia física, que le recordaba que no estaba sola. Eulalia había muerto cuando ella era tan pequeña que sus recuerdos de la madre eran más sentimientos que imágenes, un olor a lavanda, una voz suave cantando, brazos cálidos. Violeta estaba cosiendo una camisa de Augusto cuando Rosa apareció con su muñeca de trapo gastada. «Está enferma», anunció la niña con seriedad. «Necesita medicina». Violeta podría haber dicho que estaba ocupada, podría haber mandado a la niña lejos, pero algo en la forma en que Rosa la miraba, esperanzada, pero preparada para el rechazo, tocó una fibra dentro de ella. «Vamos a ver qué tiene», dijo Violeta, dejando la costura a un lado. Examinó la muñeca con seriedad médica. Creo que comió demasiado dulce. Necesita té de manzanilla y un abrazo bien apretado». Rosa sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Y entonces hizo algo que lo cambió todo. Se subió al regazo de Violeta, se acurrucó contra su pecho y se quedó allí quietecita, como un pajarito herido que finalmente encontró un nido seguro. Violeta se quedó inmóvil, apenas atreviéndose a respirar, sintiendo el peso cálido de aquella niña en sus brazos, y por primera vez en su vida se sintió necesaria, no por obligación o miedo, sino por amor. Augusto fue más difícil. El niño de 10 años cargaba el peso de ser el hombre de la casa cuando el padre estaba ausente. Observaba a Violeta con ojos críticos, evaluando cada movimiento, cada palabra, comparándola con la madre que había perdido y encontrándola siempre insuficiente. «Mi mamá hacía el pastel diferente», decía cuando Violeta lo horneaba. «Mi mamá cantaba esta canción de otra manera», comentaba cuando ella arrullaba a Rosa. «Mi mamá sabía coser mejor», observaba cuando ella remendaba ropa. No eran crueldades, pero dolían como si lo fueran. Cada comparación era un recordatorio de que Violeta estaba intentando llenar un espacio que no le pertenecía, ocupar un lugar que ya tenía dueña. Aunque la dueña estuviera muerta, Violeta no respondía, no se defendía, simplemente decía bajito: su madre debió ser una mujer muy especial.
Fue en una tarde de lluvia que algo cambió entre ellos. Augusto había subido a un árbol de capulín para recoger frutas y resbaló, cayendo de una altura considerable. Violeta oyó el grito y corrió, encontrándolo caído en el suelo, el brazo en una angulación extraña, el rostro pálido de dolor. Ella no pensó, simplemente actuó. Rasgó su propia enagua para hacer un cabestrillo, inmovilizó el brazo con cuidado. Tomó al niño en brazos, a pesar de que él era casi de su tamaño, y corrió por la hacienda, gritando pidiendo ayuda. Donato llegó a la altura de los cafetales cuando oyó los gritos. Juntos llevaron a Augusto al médico del pueblo, quien confirmó lo que Violeta ya sospechaba: brazo roto, pero bien inmovilizado. «Usted salvó a mi hijo de una lesión peor», dijo el médico. «Si el hueso se hubiera salido de su lugar, podría haberse complicado mucho». De regreso, Augusto estaba somnoliento por la medicación, la cabeza apoyada en el hombro de Violeta, y antes de dormirse completamente, murmuró: «Gracias. Usted fue como mi madre lo habría sido». Era la mayor concesión que él podía hacer. Y Violeta supo que había ganado un lugar pequeño, condicional, pero real en el corazón de aquel niño. Francisca seguía siendo un enigma. La niña de 8 años que no hablaba, que observaba todo con ojos grandes y asustados, que se encogía cuando alguien se acercaba demasiado rápido. Violeta reconocía las señales. Eran las mismas que ella misma exhibía. Trauma que se escondía en el silencio, dolor que no tenía palabras. Violeta no la forzaba, simplemente estaba presente. Colocaba el plato de comida favorita de Francisca en la mesa, dejaba flores silvestres en la ventana del cuarto de la niña, tarareaba bajito mientras trabajaba, sin esperar respuesta, y Francisca observaba, siempre observando, siempre evaluando, siempre esperando el momento en que aquella mujer también la lastimaría. Las semanas se transformaron en meses. Violeta aprendió la rutina de la casa como una segunda lengua: despertar a las 5, preparar el café mientras el sol salía, hacer que los niños se bañaran y se vistieran, mandar a los mayores a la escuela, cuidar a los pequeños por la mañana, juegos en el patio, historias sobre los capulines, pequeñas lecciones de letras y números, luego la limpieza de la casa, y Violeta limpiaba con un cuidado que iba más allá de la obligación. Lustraba los muebles de palo de rosa hasta que brillaban, lavaba las cortinas de encaje con jabón de coco y las tendía al sol. Barría cada rincón, organizaba cada estante, arreglaba cada cojín, no por miedo a un castigo, sino por un deseo profundo de hacer que aquel lugar fuera hermoso de nuevo. La casa comenzó a despertar de su luto. Las flores del jardín, podadas y cuidadas, florecieron con vigor renovado. Las ventanas abiertas diariamente dejaban entrar luz y aire fresco. El olor a pastel en el horno reemplazaba el olor a moho y abandono. Y Donato notaba, claro que notaba. Volvía del trabajo y veía los cambios sutiles, la mesa puesta con cuidado, los hijos limpios y bien alimentados, la casa que parecía respirar de nuevo, pero él mantenía distancia. Era educado, justo, incluso amable, pero había una barrera invisible que él no cruzaba. Violeta era empleada, estaba allí en periodo de prueba, nada más. Él no hacía promesas que no pudiera cumplir. Los domingos, como él había prometido, Violeta se sentaba a la mesa con la familia. Era extraño al principio. Ella, que siempre había comido en la cocina, siempre separada, siempre inferior. Pero Donato insistía y gradualmente se volvió natural. Durante esas comidas dominicales, Violeta descubrió facetas de él que quedaban escondidas durante la semana. Descubrió que tenía un sentido del humor seco, que contaba historias divertidas sobre su juventud en la hacienda.
Descubrió que tenía una pequeña biblioteca con libros de poesía, novelas francesas, tratados de agricultura. Descubrió que tenía opiniones firmes sobre política, que defendía la abolición a pesar de ser hacendado, que creía en la educación para todos. Un país que no educa a su pueblo está condenado a la ignorancia perpetua, decía él con convicción. Mis hijos van a estudiar, no importa el costo, y si yo pudiera, abriría la escuela para todos los campesinos de la hacienda. Violeta escuchaba fascinada. Nunca imaginó que hombres poderosos pensaran así. En su experiencia limitada, poder significaba crueldad, riqueza significaba egoísmo. Pero Donato rompía todos esos moldes. ¿Y usted, Violeta?, preguntó él un domingo. ¿Hasta qué grado estudió? La pregunta la tomó desprevenida. Tercer grado, mi señor. El hombre que me crió dijo que no necesitaba más que eso. ¡Qué desperdicio!, dijo Donato. Y no había pena en su voz, solo frustración genuina. Una mente es algo terrible de desperdiciar. Aquella noche, Violeta encontró sobre su cómoda un libro, El último azteca, de Jorge Alatorre. No había nota, ninguna explicación, solo el libro con páginas amarillentas, pero bien cuidadas. Era el primer regalo que recibía desde la muñeca de trapo de su abuela, cuando tenía 6 años. Violeta abrazó el libro contra su pecho y lloró. No de tristeza, sino de algo nuevo y aterrador. Esperanza. Comenzó a leer a la luz de las velas todas las noches. Las palabras eran difíciles al principio, su vocabulario limitado tropezando con términos desconocidos. Pero ella persistía, releyendo cada página hasta entender, permitiéndose sumergirse en aquel mundo de romance y aventura. Durante el día, se sorprendía pensando en las historias de Peri y Ceci, amor que superaba todas las diferencias. ¿Sería posible o era solo fantasía de escritor? La primera crisis vino una tarde de abril. Violeta estaba en el patio tendiendo ropa cuando oyó gritos provenientes de la casa. Corrió y encontró a Francisca en el cuarto, agarrada a un vestido viejo, llorando de una forma desesperada que rompía el corazón. «Era de mi mamá», sollozaba la niña, y Violeta percibió con asombro que eran las primeras palabras que Francisca decía en su presencia. «Era su vestido, y usted lo lavó, usted le quitó su olor». Violeta se heló. Había encontrado el vestido viejo en un baúl manchado y mohoso, y creyó que hacía bien al lavarlo y arreglarlo. No imaginó que Francisca lo guardaba justamente por aún llevar el olor de su madre muerta. «Lo siento». Violeta se arrodilló ante la niña, la voz embargada. «No lo sabía, no sabía que era importante para ti». «Usted no es mi madre», gritó Francisca, años de dolor finalmente encontrando voz. «Nunca lo será. Usted está intentando borrarla, hacernos olvidar, pero yo no voy a olvidar. Yo no voy». Las palabras golpearon a Violeta como latigazos, no por la rabia. Ella entendía la rabia, sino por la verdad en ellas. Era verdad que ella estaba intentando inconscientemente hacer de aquella casa su hogar. Era verdad que cada cambio que implementaba borraba un poco más la presencia de Eulalia. «Tienes razón», dijo Violeta bajito. «Yo no soy tu madre, y nunca lo seré. Tu madre fue especial, fue única, y nada que yo haga puede cambiar eso. Pero no estoy intentando borrarla. Estoy intentando cuidarlos del modo que imagino que a ella le gustaría». Francisca la miró con ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo sabe lo que a ella le gustaría? «No lo sé», admitió Violeta, «pero sé que si yo tuviera hijos y necesitara dejarlos, querría que alguien bondadoso los cuidara, querría que alguien los amara, incluso sin estar obligado a amar». Hubo un largo silencio. Entonces Francisca preguntó, su voz pequeña y quebrada, «¿Usted nos quiere?». Era una pregunta enorme viniendo de una niña tan pequeña. Y Violeta supo que no podía mentir. «Estoy aprendiendo a quererlos»,
dijo ella honestamente. Nunca me enseñaron a querer bien, pero con ustedes estoy aprendiendo. Francisca no se arrojó a sus brazos. No hubo reconciliación dramática, pero algo cambió en aquel momento. Una puerta se abrió, solo una rendija, pero era el comienzo. Aquella noche, durante la cena, Donato notó que Francisca estaba particularmente callada, más de lo habitual. Después de que los niños se fueron a dormir, él llamó a Violeta a la oficina. Era la primera vez que ella entraba allí. Una habitación forrada de libros, con una gran mesa de trabajo cubierta de papeles, mapas de la hacienda en las paredes, el olor a tabaco de pipa en el aire. «¿Qué pasó hoy con Francisca?», preguntó él sin rodeos. Violeta le contó todo. El vestido lavado, la explosión de la niña, la conversación que siguió. Mientras hablaba, se preparaba para el castigo. Ciertamente sería despedida por hacer sufrir a la niña. Pero Donato simplemente suspiró. Se pasó las manos por el cabello en un gesto cansado. «Hizo usted lo correcto», dijo él finalmente. «Exactamente lo que yo debería haber hecho hace mucho tiempo. Dejarla expresar el dolor en lugar de tragarse el luto». Francisca no hablaba porque no sabía cómo poner tanta tristeza en palabras. Usted le dio permiso para sentir. «Pero yo causé el dolor», protestó Violeta. «No, el dolor ya estaba allí. Usted solo lo trajo a la superficie para que pudiera empezar a sanar». Él la miró por un largo momento y Violeta vio algo cambiar en sus ojos. Una reevaluación, un reconocimiento de que ella era más que solo una empleada competente. «Usted es buena con ellos», dijo él bajito. «Mejor de lo que imaginé que sería posible». «Son niños buenos», respondió Violeta. «Solo estaban necesitando una madre», él completó. Y había algo doloroso en su voz, de alguien que los viera, de alguien a quien le importara. Donato asintió lentamente. «Yo los quiero», dijo él, y era claramente una confesión difícil. «Pero desde que murió, yo ya no sé cómo demostrarlo, cómo ser padre y madre al mismo tiempo, cómo llenar un vacío que no debería existir». Era la conversación más personal que habían tenido, y Violeta sintió una conexión formarse, no romántica, no aún, pero algo profundo. Dos adultos heridos intentando criar niños heridos, haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. «Aprendemos juntos», dijo ella. «Yo nunca fui madre, usted está siendo padre solo. Tal vez podamos ayudarnos el uno al otro». Donato estudió su rostro a la luz amarillenta de la lámpara. «Tal vez», dijo él finalmente, y entonces en un gesto que sorprendió a ambos, le extendió la mano. Violeta miró aquella mano grande, callosa, fuerte, y entonces puso la suya en ella. El apretón fue breve, fue apenas, pero alguna promesa silenciosa fue sellada en aquel toque. Cuando ella volvió a su cuarto aquella noche, Violeta sintió que algo fundamental había cambiado. No era más solo una empleada en prueba, era parte de la solución, parte de la cura, parte de la familia que aquella casa estaba intentando reconstruir. Los meses se deslizaron uno en otro como cuentas en un rosario. El invierno llegó al valle con sus mañanas de helada y tardes de sol dorado. La vida en la hacienda La Buena Esperanza encontró un ritmo constante, no perfecto, pero funcional. Los niños gradualmente aceptaron a Violeta como presencia permanente y ella se permitió creer que quizás, solo quizás, aquel lugar pudiera ser su hogar. Pero la paz nunca dura para siempre. Fue en una tarde de julio que el elegante carruaje llegó. Violeta estaba en el patio supervisando a Pedro y Rosa, que jugaban con un gatito cuando oyó el sonido de las ruedas en el camino. Un carruaje negro y lustroso, tirado por caballos blancos, se detuvo frente a la casa grande. Una mujer bajó, toda elegancia y refinamiento. Doña Amalia Santa Cruz era todo lo que Violeta no era.
alta, esbelta, con cintura fina, acentuada por el corsé bien hecho. Piel clara y lisa, cabellos negros recogidos en un elaborado peinado, vestido de seda verde oscuro, que debía costar más que todo lo que Violeta poseía. Llevaba una sombrilla de encaje y usaba guantes blancos incluso en el calor. Era una dama, una señora de verdad, del tipo que nacía en cunas de oro y crecía aprendiendo francés, piano y buenas maneras. ¡Donato! Su voz era melodiosa pero penetrante. —¿Cuánto tiempo, primo? —Primo. Violeta sintió algo apretarse en su pecho. Donato tenía familia en la capital, familias ricas e importantes. Claro que tenía. Y claro que eventualmente vendrían a visitarlo, a recordarle que él pertenecía a un mundo que Violeta jamás podría alcanzar. Donato salió de la casa sorprendido, pero educado. Amalia no esperaba su visita. Pues debería. Ella rió. Un sonido de campana. Una viuda no puede quedarse sola indefinidamente y un viudo tampoco. Pensé en venir a ver cómo se está arreglando con todos estos niños. Viuda. La palabra resonó en la mente de Violeta. Amalia también era viuda, rica, educada, de la misma clase social que Donato, perfecta para él en todos los aspectos en que Violeta no lo era. Los niños corrieron a saludar a la visitante. Amalia les sonrió, pero era una sonrisa estudiada, del tipo que no llegaba a los ojos. Tocó la cabeza de Rosa con delicadeza exagerada, como quien toca a un perro que puede estar sucio. Dios mío, cómo han crecido. Augusto está casi un hombre. Y Francisca, qué muchachita bonita te estás poniendo. Entonces sus ojos se posaron en Violeta aún en el patio, sosteniendo la cesta de la ropa. La evaluación fue instantánea y clara. Empleada, nada importante. ¿Y quién es esta muchacha? Violeta cuida la casa y a los niños, dijo Donato. Y algo, en la forma en que lo dijo, tan formal, tan distante, dolió más que cualquier insulto. Él la estaba presentando como empleada, que era exactamente lo que ella era, pero dolía de todas formas. ¡Ah, qué maravilla que encontró ayuda competente! Una casa como esta necesita manos firmes. Amalia sonrió a Violeta, pero la sonrisa llevaba condescendencia. Espero que esté cuidando bien a mi primo y a los niños. No era una pregunta, era una evaluación, un recordatorio de jerarquía. Violeta hizo una pequeña reverencia, del tipo que las empleadas hacen a las patronas, y volvió al trabajo. Pero mientras tendía la ropa, oía la conversación en la galería. Amalia se quedaría una semana. Venía de la capital, especialmente para ver cómo estaba Donato, para ayudar a organizar la casa y dar consejos sobre los niños. Hablaba como si fuera su derecho, su obligación familiar. Durante la cena, de la que Violeta fue excluida, sirviendo, pero no participando, Amalia llenó la sala con su presencia. Contaba historias de la capital, de las fiestas a las que asistía, de las personas importantes que conocía. Hablaba francés con Augusto para probar su aprendizaje. Tocó el piano en la sala después de la comida. Recitó poesía de Manuel Acuña con dramatismo. Era todo lo que una esposa de hacendado debería ser, culta, refinada, capaz de entretener e impresionar a visitas importantes. Una anfitriona perfecta para un hombre como Donato. ¿Y Violeta qué era? Una excriada, una bastarda sin educación, que apenas sabía leer y escribir bien, que usaba palabras equivocadas y comía con la cuchara cuando debería usar tenedor, que tenía manos callosas y piel quemada por el sol. Aquella noche, acostada en su cuarto, Violeta se permitió enfrentar una verdad que había estado evitando. Se había enamorado de Donato Solís. No sabía cuándo había sucedido. Tal vez la primera vez que él agradeció su comida, tal vez cuando la defendió ante Francisca,
tal vez en las tardes de domingo, cuando platicaban de libros y él la trataba como igual, tal vez en 1000 pequeños momentos de gentileza, respeto y reconocimiento. Pero ahora con Amalia allí, bella, adecuada, perfecta, Violeta entendía la futilidad de ese amor. Donato nunca la vería como algo más que empleada. ¿Cómo podría? Ella era todo lo que él no necesitaba, sin educación, sin dote, sin nombre. Un hombre como él se casaría con una mujer como Amalia. Era así como funcionaba el mundo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Amalia asumió el mando de la casa con la naturalidad de quien nace para mandar. Reorganizaba la despensa del modo correcto. Criticaba sutilmente las comidas que Violeta preparaba. «Está bien, pero podría tener más condimento. El pastel está un poco seco, ¿no cree?». Daba órdenes a los niños con autoridad maternal. «Augusto, siéntate derecho. Francisca, las señoritas no corren. Pedro, ¿qué modales son esos?». Y lo peor, Donato lo permitía, no contradecía, no defendía a Violeta, no establecía límites. Era como si la presencia de Amalia le recordara quién era él realmente. Un hacendado, un hombre importante, alguien que pertenecía a un mundo que Violeta jamás alcanzaría. Francisca percibió el cambio primero. Una tarde encontró a Violeta llorando en el huerto, escondida detrás de los capulines. «¿Por qué está llorando?», preguntó la niña, su voz aún hesitante, pero más presente. «No es nada». Violeta se secó las lágrimas rápidamente. «Solo estoy cansada». Pero Francisca era más perceptiva de lo que aparentaba. «¿A usted no le gusta doña Amalia?». No era pregunta. «No importa si me gusta o no», dijo Violeta. «Ella es familia de su padre. Es una señora importante. Pero usted también es importante», dijo Francisca con la lógica simple de los niños. «Usted nos cuida. Usted hace que la casa esté bien. Usted…» dudó. «Usted hace que mi padre sonría de nuevo». Las palabras golpearon a Violeta como un puñetazo. Ella hacía sonreír a Donato, no lo había notado. Estaba tan enfocada en sus propias inadecuaciones que no había notado que algo había cambiado en él también. «Su tía Amalia es la adecuada para su padre», dijo Violeta, forzando las palabras a través del nudo en su garganta. «Ella sabe hacer todo bien. Yo solo sé hacer comida y limpieza». «Ella no es nuestra tía», dijo Francisca con sorprendente firmeza. «Es prima lejana, y ella no nos quiere. Solo nos mira como si fuéramos muebles de la casa». Era verdad. Amalia era educada con los niños, pero no demostraba afecto genuino. Los tocaba lo mínimo posible. Nunca se agachaba para conversar a su nivel. Nunca se reía de las bromas de Pedro o elogiaba los dibujos de Rosa. «¿Y usted?», preguntó Francisca bajito. «¿Usted nos quiere?». La pregunta ya había sido hecha antes, pero ahora llevaba un peso diferente, porque ahora Violeta sabía la respuesta. «Los quiero», dijo ella simplemente. «Los quiero más de lo que imaginé ser posible querer». Francisca la abrazó entonces, el primer abrazo voluntario que la niña le daba. Y allí, escondidas en el huerto, lloraron juntas. La tensión explotó una tarde cuando Amalia decidió organizar el guardarropa de los niños. Violeta había lavado, planchado y arreglado toda la ropa con cuidado, pero Amalia decidió que no estaba adecuadamente organizada. «Realmente, Violeta», dijo ella con ese tono de quien está siendo razonable. «Una casa bien administrada necesita orden. Vea, las camisas deben ser separadas por color, los pantalones por talla. Así es como hacemos en las casas decentes». «Casas decentes», la implicación era clara. Bajo la administración de Violeta, la casa no era decente. «Yo la organizo del modo que a los niños les resulta más fácil de encontrar», dijo Violeta, intentando mantener la voz tranquila.
A Augusto le gustan las camisas de la escuela separadas de las de domingo. Pedro necesita la ropa de juego a su alcance. Los niños no deben dictar cómo se organiza la casa, replicó Amalia. Necesitan aprender orden y disciplina. Así es como se crían personas de bien. Fue cuando Francisca, que estaba escuchando desde la puerta, dijo algo que lo cambió todo. Mi mamá organizaba del modo que Violeta lo hace. Un silencio pesado cayó sobre el cuarto. Amalia se puso roja, claramente no esperando ser contrariada por una niña. Francisca, no seas maleducada. No estoy siendo maleducada. Estoy diciendo la verdad. Mamá siempre decía que la casa debe servir a las personas, no las personas a la casa. Y entonces, Francisca hizo algo valiente. Tomó la mano de Violeta y dijo, mirando directamente a Amalia, y Violeta nos cuida del modo que mi mamá nos cuidaba, con cariño, no solo con reglas. Amalia estaba a punto de responder cuando Donato apareció en la puerta. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Lo suficiente para oírlo por la mirada en su rostro. Amalia, ¿puedo hablar con usted? Su voz era tranquila pero firme. Salieron y Violeta se quedó temblando, esperando ser despedida. Ciertamente, Donato se pondría del lado de su prima. Ciertamente elegiría a la mujer adecuada, la señora de verdad, sobre la empleada presuntuosa. Pero cuando Amalia partió al día siguiente, 3 días antes de lo planeado, fue con el rostro cerrado y pocas palabras de despedida. Donato, espero que sepa lo que está haciendo, dijo ella al subir al carruaje. Esa muchacha se está olvidando de su lugar, y los niños también. Donato no respondió, solo asintió educadamente hasta que el carruaje desapareció en el camino. Después llamó a Violeta a la galería. Ella fue con el corazón en la boca, preparada para oír que había traspasado límites, que sería mandada lejos. «Lo siento», fue lo que él dijo, dejándola completamente confusa. «Señor, por no haberla defendido antes, por haber dejado que Amalia la tratara con condescendencia, por haberme...» Él se pasó la mano por el cabello frustrado, por haberme olvidado de lo que realmente importa. Violeta no sabía qué decir. «Amalia vino aquí con una propuesta», continuó él, «una propuesta de matrimonio muy conveniente, muy adecuada. Uniría 2 haciendas importantes, consolidaría propiedades, sería excelente para los negocios». Cada palabra era una puñalada en el corazón de Violeta. Claro que Amalia había propuesto matrimonio. Mujeres como ella no esperaban que los hombres tomaran la iniciativa. Tomaban lo que querían. «Y yo me negué», dijo Donato. Violeta levantó los ojos conmocionada. «¿Usted se negó?» «Me negué porque me di cuenta de algo que había estado negándome a mí mismo durante meses». Él la miró directamente, y había algo nuevo en su mirada. Vulnerabilidad, miedo, esperanza. «Me di cuenta de que no quiero una esposa conveniente, no quiero a alguien que sepa recitar poesía, pero no sepa abrazar a mis hijos. No quiero una organización perfecta si viene sin cariño genuino». El corazón de Violeta latía tan fuerte que apenas podía respirar. «Amalia tiene razón en una cosa», continuó él. «Usted se está olvidando de su lugar, porque su lugar no es como empleada. Nunca lo fue desde el primer día que tomó a Rosa en brazos, desde la primera vez que Augusto la llamó cuando se cayó, desde que Francisca volvió a hablar por su causa. Usted no es empleada aquí. Usted es...» Él dudó, buscando las palabras correctas. «Usted es la persona que hizo que esta casa volviera a ser un hogar. Usted es la persona que enseñó a mis hijos a querer de nuevo. Usted es la persona que me recordó que es posible volver a empezar después de la pérdida». «No entiendo», susurró Violeta, con miedo de entender mal, de crear esperanzas que serían destruidas. «No le estoy pidiendo matrimonio», dijo él rápidamente. «Todavía no. Sería precipitado, sería demasiada presión, pero le estoy diciendo que usted no es solo empleada aquí. Usted importa a los niños, a esta casa, a mí».
Era más de lo que Violeta jamás había osado esperar. No era una declaración de amor, no aún, pero era reconocimiento, era posibilidad. Era una puerta abriéndose donde antes solo había pared. Yo también. Ella comenzó, después se detuvo. ¿Cómo poner en palabras todo lo que sentía? Yo también me preocupo por usted, por los niños, por esta casa. Es el único lugar donde me he sentido pertenecer. Donato sonrió entonces, una sonrisa pequeña, pero genuina. Entonces, vamos a continuar sin prisas, sin promesas que no podemos cumplir todavía, pero vamos a continuar construyendo lo que empezamos. Él le extendió la mano, como había hecho una vez en la oficina, pero esta vez, cuando Violeta puso su mano en la de él, el apretón duró más. Y cuando él entrelazó sus dedos con los de ella, algo fue sellado. No un compromiso formal, sino un entendimiento, un acuerdo silencioso de que había algo creciendo entre ellos, algo que merecía tiempo y cuidado para florecer adecuadamente. Aquella noche, los niños notaron el cambio. Nada dramático, nada obvio, pero había una ligereza nueva en el aire, como si una tormenta amenazadora hubiera pasado, dejando el cielo limpio. Durante la cena, y Violeta se sentó a la mesa, incluso no siendo domingo, hubo risas, historias compartidas, bromas internas, la sensación de familia verdadera, no solo de personas viviendo bajo el mismo techo. Y cuando Violeta fue a su cuarto aquella noche, no se sintió más como empleada durmiendo en la parte de atrás. Se sintió como parte de algo mayor, algo importante, algo que valía la pena proteger. Todavía había obstáculos por delante, todavía había su pasado que resolver, todavía había el futuro incierto. Pero por primera vez, Violeta se permitió creer que aquel futuro podría incluir amor, podría incluir pertenencia, podría incluir felicidad real y duradera. El libro que Donato le había dado meses antes todavía estaba en su cómoda, El último azteca. Historia de amor imposible que se había vuelto posible. Violeta tomó el libro y lo abrió en la última página, releyendo el final feliz que antes parecía fantasía distante. Quizás, solo quizás, los finales felices no fueran solo para personajes de ficción. Quizás personas reales, personas heridas, imperfectas, con pasados complicados, también pudieran encontrar su final feliz. Quizás ella pudiera tener el suyo. La primavera llegó al valle con una explosión de vida. Los jacarandás florecieron tiñendo el paisaje de color. Las mañanas amanecían con canto de cenzontles y el aire llevaba olor a tierra fértil y café en flor. Era como si la propia naturaleza celebrara el renacimiento que sucedía en la hacienda La Buena Esperanza. Después de la partida de Amalia, algo fundamental había cambiado. No era solo entre Violeta y Donato, era en toda la casa, como si la amenaza externa hubiera forzado a todos a reconocer lo que realmente importaba. Francisca no solo hablaba ahora, parloteaba, contaba historias de la escuela, hacía preguntas sobre todo, reía a carcajadas. La niña silenciosa y atormentada estaba desapareciendo, sustituida por una niña curiosa y viva. Augusto había asumido un papel de protector de Violeta. Cuando los hacendados vecinos hacían comentarios sobre la empleada de los Solís, él los corregía firmemente. Ella cuida de nuestra familia. Cuando alguien preguntaba si su padre encontraría una nueva esposa, él respondía de inmediato: «Ya tenemos todo lo que necesitamos». Pedro la llamaba abiertamente Mamá Violeta, no para reemplazar a Eulalia, sino como título propio, reconocimiento de un amor que no borraba el anterior, sino que existía paralelo a él. Y Rosa simplemente la amaba con la intensidad total que solo los niños pequeños consiguen. Se despertaba buscando a Violeta, se dormía pidiendo sus historias, lloraba cuando ella se perdía de vista. Donato observaba todo con una expresión que Violeta no conseguía descifrar completamente. Había ternura allí,
gratitud, algo más profundo que él aún no nombraba. Habían desarrollado una rutina nueva. Después de que los niños se dormían, se sentaban en la galería con café y conversaban sobre el día, sobre la hacienda, sobre los hijos, pero también sobre cosas mayores, sueños, miedos, el pasado que cargaban. Fue en una de esas noches que Donato preguntó sobre la familia de ella. Violeta dudó. Nunca había hablado mucho sobre los Robles, sobre los años de palizas y humillaciones. Pero allí, en la oscuridad gentil de la noche estrellada, con la presencia sólida de Donato al lado, las palabras comenzaron a fluir. Contó sobre Ignacio y sus varas de membrillo, sobre Constanza y su veneno verbal, sobre crecer creyendo ser un error de la naturaleza, sobre los hermanos que la despreciaban, sobre nunca haber sido amada, nunca haber sido vista como persona. Donato escuchó en silencio, el maxilar tenso, las manos apretadas. Cuando ella terminó, él se quedó quieto por un largo momento. Ellos estaban equivocados, dijo finalmente, la voz ronca de emoción contenida. Sobre todo, usted no es un error, no es una desgracia, no es inadecuada, es... Él buscó palabras. Es la persona más fuerte que conozco, porque sobrevivió a todo eso y aún consigue querer, aún consigue ser gentil, aún consigue dar a mis hijos lo que yo no podía dar solo. No soy fuerte, protestó Violeta. Pasé años creyendo cada palabra cruel que decían, y aún así está aquí. Aún así eligió ser diferente de ellos, eligió romper el ciclo de crueldad en lugar de perpetuarlo. Él tomó su mano, gesto que se estaba volviendo natural entre ellos. Eso es fuerza verdadera. Fue aquella noche que Violeta percibió. Donato no solo la respetaba o apreciaba, él la admiraba. Y eso era casi más aterrador que el amor, porque significaba que él la había visto como ella nunca había osado verse. Septiembre trajo la fiesta de San Juan en la hacienda vecina. Era tradición que todas las familias de la región participaran. Música, baile, comidas típicas, celebración comunitaria de la cosecha. «Usted va con nosotros», dijo Donato. No era una petición, era una declaración como parte de la familia. Violeta sintió el corazón apretarse. Ir a la fiesta como parte de la familia significaba exponerse a las miradas, a los comentarios, a las comparaciones inevitables con lo que una señora debería ser. «No tengo ropa adecuada para la fiesta», dijo ella. Y era verdad. Sus ropas eran simples, de trabajo. Al día siguiente, Donato regresó del pueblo con un paquete. Dentro había un vestido, no lujoso como los de Amalia, pero bonito, de percal floreado en tonos de azul, con mangas abullonadas y falda de vuelo, y un par de zapatos de cuero suave, no los guaraches que ella usaba. «Para la fiesta», dijo él simplemente. «No puedo aceptarlo». Violeta sostuvo el vestido con reverencia, pero sabía que aceptar regalos de un hombre tenía implicaciones. La gente va a hablar. Van a hablar de cualquier manera. Él se encogió de hombros. «Prefiero que hablen de algo verdadero que de fantasías que inventan». La noche de la fiesta, cuando Violeta bajó vestida, hubo silencio en la sala. Los 4 niños la miraban boquiabiertos y Donato la miraba como nunca la había mirado antes, no con evaluación práctica o respeto distante, sino con algo que hizo arder el rostro de Violeta. «Está usted hermosa», dijo Rosa rompiendo el silencio. «Sí, está», concordó Donato, la voz más baja de lo normal, «muy hermosa». La fiesta se realizaba en el patio de la Hacienda Santa Cruz, iluminado por farolillos de papel de colores colgados entre los árboles. Había acordeón, guitarra y tambora tocando músicas animadas, mesas repletas de tamales, atole, pastel de elote, ponche. El aire olía a fogata, elotes asados y felicidad sencilla.
Violeta se mantuvo cerca de los niños inicialmente, sirviéndoles comida, ayudando a Rosa a no ensuciarse, pero sentía las miradas. Algunos curiosos, otros críticos, muchos sorprendidos de verla allí como invitada, no como empleada. Doña Generosa, esposa del hacendado vecino, se acercó con una falsa sonrisa. «Violeta, querida, qué bonita está usted. ¿Quién diría, verdad? La muchacha de los robles ahora acompañando al coronel Solís a las fiestas». El veneno era sutil, pero presente. La insinuación clara. Violeta estaba por encima de su posición, olvidando su lugar. «Ella está con nosotros porque es parte de nuestra familia», dijo Augusto, apareciendo al lado de Violeta, con lealtad feroz. «Y si a la señora le molesta, puede hablar con mi padre». Doña Generosa se puso roja, claramente conmocionada por ser confrontada por un niño. Pero antes de que pudiera responder, Donato apareció, posando la mano protectoramente en la espalda de Violeta. «¿Algún problema aquí?» «Ninguno, Donato». Doña Generosa forzó una sonrisa. «Solo conversando. Magnífico. Porque si alguien falta el respeto a quien está conmigo, tendrá que responderme a mí». No era una amenaza a gritos, sino una declaración tranquila y firme, más efectiva que cualquier grito. Doña Generosa se alejó rápidamente y Violeta soltó la respiración que ni se había dado cuenta de que contenía. «Gracias», murmuró. «No agradezca por algo que es mi deber», dijo él. Entonces, sorprendiéndola completamente, le extendió la mano. «¿Baila conmigo?» «No sé bailar», susurró Violeta, las mejillas ardiendo. «Nunca nadie me enseñó». «Yo tampoco bailo muy bien», respondió él con una pequeña sonrisa. «Pero la música es buena y la compañía es mejor». En el centro del patio, bajo los farolillos de colores, Donato posicionó su mano en la cintura de ella y tomó la otra con delicadeza. Comenzaron despacio, torpes. Violeta pisándole los pies a él, los dos riendo bajito de sus propias meteduras de pata. Pero a medida que la música continuaba, algo cambió. Los pasos se alinearon, los cuerpos encontraron ritmo, y de repente ya no se trataba de bailar correctamente, se trataba de estar cerca, del calor de su mano en su espalda, de la forma en que él la miraba, como si fuera la única persona en el patio. «Violeta», dijo él bajito, solo para que ella oyera, «necesito decirle algo». El corazón de ella se aceleró. «¿Qué? Yo...» Él dudó, claramente luchando con las palabras. «Cuando Eulalia murió, juré que nunca me permitiría querer de nuevo, que sería una traición a su memoria, que mis hijos necesitaban solo un padre dedicado, no un nuevo matrimonio». Cada palabra era como vidrio en el corazón de Violeta. Él iba a decir que no podía amarla, que ella era buena, cuidadora, pero nada más. «Pero usted lo cambió todo», continuó él. «No intentando reemplazar a Eulalia, eso sería imposible, sino siendo usted misma, siendo gentil donde podría ser amarga, siendo fuerte donde podría ser débil, queriendo a mis hijos no porque debía, sino porque quiso». La música continuaba, pero ellos se habían detenido, parados en medio del patio. «La quiero, Violeta, no como quise a Eulalia. Ese amor está seguro en el pasado. La quiero de una forma nueva, una forma que no sabía que era posible. Y sé que es complicado, sé que la sociedad juzgará, sé que su pasado y el mío son tan diferentes, pero ya no me importa». Lágrimas corrían por el rostro de Violeta. «Yo también lo quiero», dijo ella, las palabras saliendo en una confesión susurrada. «Lo quiero a usted, quiero a los niños, quiero la vida que construimos, pero tengo miedo». «¿De qué?» «De no ser suficiente, de avergonzarlo, de...» Él la silenció, colocando el dedo suavemente en sus labios.
Usted es más que suficiente. Es exactamente lo que necesito, lo que mis hijos necesitan, lo que nuestra casa necesita. Allí, en medio de la fiesta, bajo las miradas de toda la comunidad, Donato hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Se arrodilló ante Violeta. Cásese conmigo de verdad, no por conveniencia o necesidad. Cásese conmigo porque nos queremos y porque juntos somos mejores que separados. El silencio cayó sobre la fiesta. Todos se detuvieron, músicos, bailarines, conversadores, para presenciar aquel momento imposible. Un hacendado rico y poderoso, arrodillado ante una exempleada, exbastarda, ofreciendo matrimonio verdadero. Violeta miró alrededor a la gente conmocionada, a doña Generosa escandalizada, a los hacendados sorprendidos. Entonces miró lo que realmente importaba. Los 4 niños parados a la orilla del patio, Rosa con lágrimas en los ojos, Francisca sonriendo, Augusto con orgullo en el rostro, Pedro saltando de emoción, y miró a Donato, al hombre que había elegido amarla, no a pesar de su pasado, sino conociendo cada cicatriz, cada herida, cada imperfección. Sí, dijo ella, la voz clara y firme. Sí, me caso con usted. Cuando él se levantó y la besó, el primer beso de ellos, presenciado por toda la comunidad, hubo aplausos, algunos excitantes, otros entusiastas y algunos, Violeta notó con satisfacción, escandalizados, pero no importaba. Nada de eso importaba más, porque ella finalmente había entendido la verdad. La opinión de los otros solo tiene poder, si lo permitimos, y ella no lo permitiría más, nunca más. El matrimonio fue fijado para 3 semanas después, en la capilla de la hacienda. Sería una ceremonia sencilla. Donato no quería ostentación. Violeta no la necesitaba. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Pero antes del matrimonio, había algo que Violeta necesitaba hacer. Algo que venía posponiendo, pero sabía que era necesario. «Necesito volver a la casa de los Robles», le dijo ella a Donato una mañana. «Una última vez». Él entendió de inmediato. «¿Quiere que vaya con usted?» Ella pensó por un momento, luego negó. «Necesito hacerlo sola, pero gracias». El viaje hasta la casa donde había crecido pareció más corto de lo que recordaba. O quizás era porque ahora iba en carruaje, no a pie con un bulto a cuestas. La casa estaba exactamente como la había dejado. Pequeña, decadente, triste. Ignacio estaba en el patio, más viejo, más encorvado. Constanza en la ventana, el rostro aún duro. Cuando vieron a Violeta bajando del carruaje, bien vestida, postura erguida, segura, hubo un shock visible. «¿Qué quieres aquí?», preguntó Ignacio, la voz aún áspera, pero sin el poder de antes. «Vine a decir adiós», dijo Violeta. «Y gracias». Constanza soltó una risa amarga. «¿Gracias? ¿Por qué?» «Por mostrarme exactamente quién no quiero ser. Por enseñarme a través de la crueldad el valor de la gentileza, por darme todas las razones para ser dura y fría, dándome así la oportunidad de elegir ser diferente». Violeta miró a los dos, los adultos que deberían haberla protegido, pero eligieron herirla, y sintió pena. No perdón completo, no olvido, pero comprensión de que ellos eran personas pequeñas, amargadas, incapaces de amor real. «Me voy a casar», dijo ella, «con el coronel Donato Solís. Voy a ser madre de 4 niños maravillosos. Voy a vivir en una casa llena de amor y respeto. ¿Y ustedes?», y miró alrededor de la propiedad decadente. «Ustedes van a seguir aquí, atrapados en la amargura que eligieron». «Tú no puedes», comenzó Ignacio. «Puedo sí», interrumpió Violeta. «Puedo ser feliz, puedo ser amada, puedo tener la vida que ustedes dijeron que era imposible para alguien como yo. Y lo haré, no a pesar de ustedes, sino a causa de ustedes, porque me hicieron lo suficientemente fuerte para sobrevivir a cualquier cosa». Se volvió para salir, luego se detuvo.
Ah, y los 5,000 pesos mensuales que el coronel pagaba van a parar. Ya no necesitan dinero sucio, de una bastarda, ¿verdad? La satisfacción de ver el shock en sus rostros fue pequeña, pero real. Y cuando subió al carruaje y partió, no miró hacia atrás. No había nada allí que quisiera llevar consigo, ni memorias, ni rencor, ni dolor, solo libertad. El día de la boda amaneció claro y soleado. Violeta despertó rodeada por los 4 niños. Todos habían invadido su cuarto la noche anterior, queriendo estar cerca de ella. «Hoy te conviertes en nuestra madre de verdad», dijo Rosa, los ojos brillantes. «Ya lo era», dijo Violeta besando la frente de la niña, «pero hoy se hace oficial». El vestido era sencillo, blanco, de algodón fino, con encaje discreto. No había velo elaborado, solo flores naturales en el cabello. Pero cuando Violeta se miró en el espejo, vio algo que nunca había visto antes. Una mujer hermosa. No por los estándares de Amalia o de Doña Generosa, sino hermosa a su manera, fuerte, sobreviviente, amada. La ceremonia fue pequeña, pero perfecta. En la capilla de la hacienda decorada con flores del campo, Violeta caminó hasta el altar donde Donato esperaba. Augusto la acompañó, elección suya, orgulloso de entregar a su padre a la mujer que ya consideraba madre. Los votos fueron tradicionales, pero cargados de significado. Cuando Donato prometió amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, Violeta supo que eran promesas verdaderas. Y cuando prometió lo mismo, puso en aquellas palabras antiguas todo el amor que llevaba. «Puede besar a la novia», dijo el padre. Y cuando Donato la besó, sellando una unión que nadie había imaginado posible, Violeta finalmente entendió. Ella no había sido salvada, ella se había salvado. Se había salvado eligiendo amor sobre odio, gentileza sobre amargura, esperanza sobre desesperación, y al hacer eso, salvó también a una familia, a un viudo perdido, a 4 niños huérfanos de madre, a una casa en luto. Juntos habían construido algo nuevo de las cenizas de sus dolores individuales. Los años que siguieron al matrimonio trajeron una felicidad que Violeta nunca había imaginado posible. No la felicidad perfecta y sin nubes de los cuentos de hadas, sino algo más real y por eso más precioso. La felicidad construida día tras día con trabajo, amor y dedicación. La hacienda La Buena Esperanza prosperó bajo la administración conjunta de la pareja. Donato cuidaba de los cafetales y los negocios, mientras Violeta administraba la casa y cuidaba no solo a los niños, sino también a los campesinos y sus familias. Se hizo conocida en la región como la madre de la hacienda, siempre lista para ayudar a una mujer de parto, a cuidar a un niño enfermo, a consolar a quien lo necesitaba. 2 años después del matrimonio, nació Miguel, primer hijo de la pareja, un niño fuerte, de ojos verdes como la madre y temperamento tranquilo del padre. Los 4 niños mayores lo recibieron con alegría explosiva, disputando quién cargaría al bebé, quién lo arrullaría, quién ganaría su primera sonrisa. «Ahora somos 7», dijo Rosa contando con los dedos. «Una familia de verdad, grande». 3 años después vino Beatriz, no en honor a Constanza, sino porque Violeta quería transformar aquel nombre en un buen recuerdo. Una niña de cabellos oscuros y risa fácil, que desde pequeña mostró haber heredado la valentía de la madre y la determinación del padre. La casa que antes respiraba luto ahora rebosaba vida. Gritos de niños jugando, risas durante las comidas, música en las tardes de domingo, cuando Augusto, ahora un joven de 16 años, tocaba la guitarra que había aprendido. Las paredes atestiguaban conversaciones, discusiones saludables, reconciliaciones, amor en sus 1000 formas cotidianas, pero no todo fueron flores. La vida real nunca lo es.
Francisca, a los 15 años, entró en una fase rebelde. Cuestionaba todo, desafiaba la autoridad, probaba límites, y su rebeldía se volvió especialmente contra Violeta, no por falta de amor, sino justamente por el amor que sentía y no sabía procesar. «Usted no es mi madre de verdad», gritó una tarde después de que Violeta le prohibiera ir a una fiesta sin acompañamiento. «No puede decirme qué hacer». Las palabras resonaban aquellas de años antes, pero ahora llevaban un peso diferente. No eran rechazo, sino confusión de adolescente intentando entender su propia identidad. Violeta sintió el dolor familiar, viejas heridas que nunca cicatrizaban completamente. Se preparó para responder, para defenderse, pero Donato intervino. «Francisca, a mi oficina ahora». Violeta no oyó la conversación, pero cuando Francisca salió media hora después, tenía los ojos rojos de tanto llorar. Se acercó a Violeta despacio, la cabeza baja. «Lo siento», dijo la niña, la voz embargada. «Papá me recordó todo lo que usted hizo por nosotros, de cómo me ayudó a hablar de nuevo, de cómo nos cuidó cuando nadie más podía. Yo sé que usted es mi madre. Tal vez no me dio a luz, pero me crió. Y eso es más importante». Violeta abrazó a la niña, no, a la joven en que se estaba convirtiendo. «Puedes enojarte conmigo», dijo suavemente. «Puedes no estar de acuerdo, puedes cuestionar. Las familias de verdad hacen eso, pero nunca dudes de que te quiero, no importa lo que digas o hagas». Fue un momento de curación, no instantáneo, no mágico, pero real, y marcó un giro en la relación de ellas, de cuidadora y niña, a algo más profundo, madre e hija por elección, no por sangre. Augusto presentó otra prueba. A los 18 años se enamoró de María, hija de un campesino de la hacienda, una muchacha sencilla, sin educación formal, pero de buen corazón y manos trabajadoras. Algunos hacendados vecinos comentaban que Augusto podría hacer un mejor matrimonio, que el hijo de hacendado no debía mezclarse con la hija de un trabajador. Pero Donato y Violeta, que conocían bien el peso de los prejuicios sociales, defendieron la elección de su hijo. «El amor no elige clases sociales», dijo Violeta en una reunión familiar. «¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Yo era menos que María cuando su padre me eligió, y mira lo que construimos». Augusto miró a su madre, porque así pensaba en ella ahora, sin vacilaciones, con profunda gratitud. «Gracias por entender, por siempre entender». El matrimonio de Augusto y María fue celebrado con alegría, y la llegada del primer nieto, un año después, llenó la casa de felicidad renovada. Ver a Violeta con un bebé en brazos, ahora como abuela, era testimonio de cuánto había recorrido, de niña rechazada a matriarca amada. Pedro creció siendo el más parecido a Donato en temperamento, serio, trabajador, dedicado a la tierra. Asumió gradualmente responsabilidades en la administración de la hacienda, mostrando talento natural para los negocios y la relación con los campesinos. A los 20 años, se convirtió en el brazo derecho de su padre, garantizando que la hacienda continuaría prosperando en la próxima generación. Rosa, la menor de los primeros 4, se convirtió en maestra. Abrió una pequeña escuela en la hacienda para hijos de los campesinos, inspirada por Violeta, que siempre había enfatizado la importancia de la educación. «Usted me enseñó que el conocimiento es liberación», decía Rosa. «Quiero dar eso a otros niños». Miguel y Beatriz, los hijos biológicos de Violeta con Donato, crecieron sin conocer diferencia entre hermanos de verdad y hermanos del corazón. Para ellos, Augusto, Francisca, Pedro y Rosa eran simplemente hermanos mayores. La familia que Violeta había construido no conocía distinciones de sangre, conocía solo amor. Pero el pasado, Violeta descubrió, nunca desaparece completamente, solo espera el momento justo para resurgir.
Fue en una tarde de otoño que Constanza apareció en la hacienda, vieja, enferma, apoyada en un bastón. Venía a pedir ayuda. Ignacio había muerto 3 años antes. Los hijos la abandonaron, y ella estaba sola y sin recursos. Oí decir que Violeta vivía bien ahora, que era esposa del coronel, que tenía un corazón bondadoso. Violeta la recibió en la galería, sentimientos contradictorios batallando dentro de ella. Esta era la mujer que la había llamado bastarda todas las mañanas durante 16 años. La mujer que había asistido a las palizas sin interferir. La mujer que nunca había demostrado una gota de amor maternal. «Vine a pedir perdón», dijo Constanza, la voz débil, «y a pedir ayuda. Ya no tengo a nadie». Violeta miró a la mujer que había sido su torturadora. Sintió pena, no perdón completo, no olvido, pero comprensión de que Constanza era producto de una vida dura, de amargura que había elegido cultivar, de incapacidad de amar que la había dejado vieja y sola. «No puedo fingir que el pasado no sucedió», dijo Violeta lentamente. «No puedo decir que la perdono completamente, porque las cicatrices que usted ayudó a crear todavía duelen a veces, pero tampoco puedo dejarla en la miseria». Arregló para Constanza una pequeña casa en las afueras de la hacienda. Garantizó que no pasara necesidades, que tuviera comida y cuidados médicos, pero no ofreció reconciliación emocional, no fingió un amor que no sentía. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Constanza en una de las visitas de Violeta llevándole medicinas. «Después de todo lo que hice...» «Porque elijo ser diferente a usted», dijo Violeta simplemente. «Porque el ciclo de crueldad no significa solo no perpetuarlo, significa responderle con algo mejor. No hago esto por usted, lo hago por mí, para probar que soy más grande que el odio que intentaron plantar en mí». Fue Donato quien más tarde la ayudó a procesar aquella elección. «Hizo usted lo correcto», dijo él, abrazándola mientras ella lloraba lágrimas complicadas, no de tristeza pura, sino de liberación. No perdonó porque ella lo mereciera, sino que se liberó porque usted merece paz. Los años trajeron cabellos canosos y arrugas de sonreír. Donato, que había sido el hacendado fuerte y silencioso, se convirtió en un abuelo amoroso que llevaba a los nietos a pescar al río y contaba historias de su juventud. Sus manos, antes siempre ocupadas con trabajo duro, ahora se dedicaban a tallar madera, regalos para cada nieto que nacía. Y Violeta se transformó en la matriarca que todos buscaban. Cuando alguien en la región necesitaba un consejo, buscaba a doña Violeta. Cuando una muchacha sufría en casa, venía a la hacienda La Buena Esperanza, sabiendo que encontraría refugio. Cuando una pareja peleaba, era Violeta quien ayudaba a mediar. Doña Generosa, que un día la había despreciado, vino a pedir ayuda cuando su propio nieto quiso casarse con una muchacha pobre. «¿Cómo lo hizo?», preguntó, toda la soberbia finalmente rota. «¿Cómo construyó una familia tan unida cuando todo estaba en contra?». «Elegí el amor sobre el orgullo», dijo Violeta. «Elegí la verdad sobre las apariencias, elegí construir en lugar de destruir y lo más importante, me permití ser amada. Acepté que merecía felicidad incluso cuando el mundo decía que no». La hacienda siguió creciendo, pero no solo en tierras o producción. Creció en reputación como un lugar donde todos eran tratados con dignidad. Donato implementó escuelas para hijos de campesinos, una clínica médica, mejores condiciones de vivienda y siempre decía que era idea de Violeta, porque ella entendía el valor de dar oportunidades a quienes nunca las habían tenido. En una tarde de invierno, ya con cabellos completamente blancos y manos marcadas por años de trabajo, Violeta se sentó en la galería para contemplar el atardecer sobre el valle. Donato se unió a ella, como habían hecho por más de 30 años, trayendo 2 tazas de café,
¿Tiene algún arrepentimiento?, preguntó él, entrelazando los dedos con los de ella, manos viejas, pero aún capaces de ternura. Violeta miró la vastedad dorada frente a ella, la casa llena de voces de nietos jugando, al hombre a su lado que le había enseñado que era digna de amor, la vida que había construido de las cenizas de una infancia destruida. «Ninguno», respondió, la voz cargada con la sabiduría de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. «Yo era una semilla que necesitaba la tierra correcta para florecer, y usted me dio no solo tierra, sino también sol, agua y paciencia para crecer a mi tiempo. Y usted transformó esta hacienda en un hogar», dijo él, besando su frente con la ternura de décadas de amor. «Transformó a un viudo amargado en un hombre feliz de nuevo. Les dio a mis hijos una madre que los quiere incondicionalmente. Usted es el milagro que yo no sabía que estaba esperando». En aquel momento, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rosa y dorado, Violeta comprendió una verdad fundamental. Su historia nunca había sido sobre ser salvada. Había sido sobre salvarse a sí misma. Las palizas que había recibido, las humillaciones que había soportado, el rechazo que había enfrentado, todo eso la había moldeado, pero no la había definido. Ella eligió quién se convertiría, eligió perdonar sin olvidar, eligió querer sin miedo, eligió construir en lugar de destruir. Y al hacer eso, no solo se salvó a sí misma, salvó a una familia entera, un viudo perdido, 4 niños huérfanos de madre, una casa en luto. Juntos habían construido algo nuevo y hermoso de las cenizas de sus dolores individuales. Años después, cuando Violeta cerró los ojos por última vez, fue rodeada por todos los que amaba. Donato sosteniendo su mano, 6 hijos alrededor de la cama, nietos y bisnietos llenando el cuarto con su presencia. Y sus últimas palabras fueron simples pero profundas. «Viví, quise, fui querida, es suficiente». Y fue enterrada no en el cementerio de los ricos, sino en el pequeño cementerio de la hacienda, al lado del espacio reservado para Donato. Su lápida decía simplemente: «Violeta Solís, madre, esposa, ejemplo de que el amor vence todas las diferencias». Y si esta historia tocó su corazón, cuéntenos en los comentarios de dónde nos está viendo. Y si usted también cree que a veces necesitamos encontrar la familia que elige querernos, no aquella en la que nacemos, comparta cuál fue la parte que más le emocionó. Porque historias como la de Violeta nos recuerdan que no importa cuán oscuro sea el comienzo, siempre podemos elegir un final diferente. Siempre podemos elegir el amor. Siempre podemos elegir volver a empezar. Y que cada persona que se siente rechazada, maltratada o inadecuada pueda mirar esta historia y recordar: usted no es definido por las personas que no lograron ver su valor. Usted es definido por el valor que tiene de seguir creyendo que merece amor, respeto y felicidad. Su historia no ha terminado, apenas está comenzando. Y como Violeta descubrió en aquella hacienda en el Bajío, a veces el amor verdadero aparece exactamente cuando dejamos de buscarlo. Exactamente cuando aprendemos a querernos a nosotros mismos primero. Que usted encuentre su hacienda, la buena esperanza. Que usted encuentre su Donato, pero sobre todo que usted encuentre dentro de sí la fuerza que Violeta encontró. La fuerza para creer que merece ser feliz, no a pesar de sus cicatrices, sino a causa de ellas. Porque son nuestras cicatrices las que prueban que sobrevivimos, son nuestras lágrimas las que riegan las semillas de nuestra transformación. Y es nuestra valentía de volver a empezar la que define quiénes realmente somos. Violeta era una sobreviviente que se convirtió en ganadora, no porque alguien la salvó, sino porque se salvó. Y al hacer eso, salvó también a todos a su alrededor, y usted también puede. Gracias por acompañar este viaje hasta el final. Si le gustó esta historia,
No olvide suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir con alguien que necesita oír que la vida puede cambiar, que el amor puede curar y que todo final triste puede transformarse en un nuevo comienzo feliz. Hasta la próxima historia, que ella la encuentre exactamente en el momento en que usted más necesite creer en milagros, porque los milagros existen. Y a veces el mayor milagro es descubrir que siempre tuvimos dentro de nosotros la fuerza necesaria para crear nuestra propia felicidad.